buenas noches. Bendecimos al Dios Todopoderoso por su amor, su misericordia en esta noche. Agradecemos que nos da la oportunidad de estar a través de este medio de Facebook para estar transmitiendo una palabra a través de esta red social, la cual será de gran bendición para tu vida, para tu familia y para tu casa. Queremos tratar un tema muy importante que será de gran bendición. Estoy aquí con mi hermano y amigo Dave Pujol, un gran siervo del Señor para su gloria y para su honra. Amén. Así que en esta noche queremos bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dejo a mi hermano Dave para que esté presentándose y orando a la vez. Amén. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Jesús, por esta oportunidad que tú nos has dado en esta noche, de poder, Padre amado, estar impartiendo, de poder estar enseñando, de poder estar dando, Señor, una palabra bajo el fundamento que tú has establecido. Aquella palabra poderosa, Señor, que nos da aliento, aquella palabra que nos levanta, aquella palabra que nos sigue, Señor, donde quiera que vayamos, Padre, en tu nombre. Te pedimos que en esta noche, Jesús, cada persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que tu palabra sea edificadora, que tu palabra sea consoladora, que sea tu Santo Espíritu que esté en este momento ministrando tu palabra, Jesús, y que esté convenciendo a cada mente, a cada alma que nos esté escuchando en este momento de pecado, Señor. Te presentamos en esta noche, que seas tú que estés fluyendo. Amén. Amén y amén. Así que en esta noche queremos tratar el tema de la apostasía. La apostasía. La apostasía en los tiempos finales, en los tiempos postreros, en los tiempos que estamos viviendo. Un tema que es de vital importancia para hoy en día, para nuestro diario vivir. Queremos tomar como base fundamental de la palabra de Dios, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a los hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Amén. Y amén. Amén. Quiero que mi hermano Dave le dé inicio a este estudio, Amén, amén, definiendo qué es la apostasía y qué es lo que vamos a tratar en esta noche. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es un tema muy crucial, es un tema muy a debatir, un tema que a lo largo de los tiempos ha traído mucha controversia y mucho que hacer en lo que hoy llamamos como es la vida cristiana, la vida evangélica, la vida protestante. Pero antes de iniciar la definición en sí, qué es la apostasía, vamos a dar una breve historia de dónde es que viene el surgimiento de lo que hoy conocemos como apostasía. A lo largo de la historia, bíblicamente, la Biblia tiene 2000 años, antes del año 2000, que no había ningún apóstol, que no había ninguna persona que se haya llamado profeta, que se haya proclamado profeta por así, o una persona que se haya llamado embajador de Cristo, un vicario de Cristo, por así decirlo. La historia duró 2000 años ausente de cualquier persona dentro de la iglesia que se haya dado ese don o ese nivel de manifestación del Espíritu Santo. Todo empieza a manifestarse desde el año 2000 para acá, ya empezando siglo XXI, empieza a manifestarse a nivel mundial, principalmente la iglesia cristiana evangélica, donde ciertas personas con cierto liderazgo doctrinal, cierto liderazgo evangelístico, de un momento a otro empiezan a aparecer como en manada ciertas personas proclamándose ellos mismos apóstoles,
ciertas personas proclamándose una con otra, profeta, incluso muchos han logrado hasta llamarse ángeles, que son ángeles del Apocalipsis, que solamente ellos pueden interpretar la revelación. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es desviar la palabra de Dios. La apostasía es lo contrario a la verdad. La apostasía es la tergiversación de la doctrina, de la verdad, de la sana doctrina, de la palabra que está escrita en la Biblia. La apostasía es yo desviar la dirección que Dios nos ha dejado por otra que me conviene o por otra que yo entienda. La apostasía es cambiar el sentir de Dios, cambiar la manifestación ordinaria de Dios dentro de la iglesia. La apostasía es apostatar con la palabra de Dios. La apostasía también se puede decir que es profanar la doctrina, profanar el templo, profanar el altar de Dios. Una palabra mentirosa, un mensaje con medias verdades, un mensaje fastamioso, un mensaje de teatro, un mensaje con nuestra propia concupiscencia, un mensaje de lo que nosotros queremos. Eso es lo que la Biblia le llama apostasía. Decimos también que apostasía es negar voluntariamente y conscientemente la fe en Dios, Sí. y apartarse Gloria a Dios. de la fe. Es decir, que la apostasía es cuando nosotros voluntariamente decidimos apartarnos de la verdad y seguir fábulas, seguir mentiras, seguir engaños, seguir nuestro propio conocimiento, nuestra propia sabiduría, y apartarnos de esa verdad, el cual es la palabra de Dios, la cual Dios ha dejado para que el ser humano se guíe a través de ella, la cual la Biblia dice que es la palabra profética más segura, por la cual nos conviene escuchar y vivir conforme a ella, para guiarnos en un mundo lleno de tiniebla, en un mundo lleno de maldad. La apostasía es cuando nosotros decidimos dejar a Cristo a un lado y seguir nuestro propio camino, y seguir nuestro propio conocimiento, y seguir aquellas cosas que no es Dios, ni se acerca a Dios, ni está fundamentada en la palabra de Dios. Esto es apostasía de ellos. Así es. Dice, para entrar en materia, dice 1 Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Mira cómo la Biblia explica claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Escuchando que la Biblia no, escuchando doctrinas de demonios, escuchando voces de espíritus que no son los de Dios. Por eso podemos ver en las diferentes iglesias hoy en día cristiana evangélica que se predica con la misma Biblia, pero en sí tiene como diferente doctrina, tiene como diferente manera de enseñar, tiene como diferentes manifestaciones, se le puede decir así. Podemos ver como que hay como una diferencia entre sí. A algunas se le dice que son conservadoras, a otras se le dice que son liberales, a otras se le dice que son modernas, del nuevo tiempo. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que las iglesias se están yendo a la fábula. Las iglesias hoy en día, muchas de ellas, no todas, se están yendo por, como nosotros acabamos de decir, muchos de los líderes están guiados por su propia concupiscencia. Podemos ver hoy en día en la televisión, podemos ver hoy en día en las redes sociales, como ciertos pastores, ciertos ministros, ciertos evangelistas se paran a través de un escenario de grandes multitudes, donde ellos tratan de plasmar otro fundamento del cual ya fue establecido. Podemos ver también cómo hay personas que cogen la palabra de Dios para mercadear con ella, cogen la palabra de Dios para lucrarse de ella financieramente, cogen la palabra de Dios hacia una dirección que no es la que Dios quiso, una dirección donde todo es bonito, donde yo declaro, yo decreto, donde todo lo tengo y todo me es favorable. No te dicen, no te predican sobre el pecado,
no te predican sobre el arrepentimiento, sobre la piedad, sobre la santidad o sobre la falta de perdón también. No te predican sobre la inmoralidad que hay hoy en día dentro de las iglesias. Eso está azotando mucho las iglesias hoy en día, sobre que X cosa es pecado, sobre que si hago esto es pecado, poniendo pecados que ni aún así en la Biblia están, poniendo otro fundamento, otra enseñanza que ni siquiera en la Biblia está fundamentada. Y eso ha causado una controversia, una escasez de la esencia de Dios dentro de la iglesia, donde, como dice la palabra, se han ido a espíritus engañadores, profetas que dicen: Dios me habló, escuché tal voz que me dijo que declare esto, que me dijo que diga esto, y cuando pasa el tiempo no se cumple nada de lo que fue decretado, de lo que fue proclamado. Son personas que llevan una doctrina guiada por espíritu, y un espíritu que no es de Dios no va a guiar hacia la verdad, nos va a guiar hacia la mentira. Así es. Es decir, de ahí que cuando hay alguna persona predicando enseñanzas erróneas, enseñanzas que no van acorde a la palabra de Dios, así es apostasía. Así es. Cuando no nos sometemos a la Biblia y creamos nuestra propia doctrina, nuestra propia enseñanza porque nos conviene, eso es apostasía. Es apartarse de la verdad y seguir conocimiento o revelación, como le llaman, que no tiene fundamento bíblico. Podemos llamar que es una doctrina de demonio, es una doctrina errada, fraudulenta, es una doctrina que no va acorde con la palabra de Dios, y por ende es una apostasía que nos aparta de la verdad y del camino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras, como dijo el Maestro en San Juan capítulo 5, versículo 39, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Es necesario que la iglesia tenga un fundamento sólido, un fundamento en la palabra de Dios, un fundamento que no haya nadie que nos pueda apartar de ella, sino que sigamos firmes y seguir al blanco, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, así es. Y dice, y sigue diciendo el libro de Timoteo, dice 2 Timoteo 4:3, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Lo que quiere decir sufrirán es que no van a practicar la sana doctrina, que no van a amar, que no van a buscar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros conforme a su propia concupiscencia. Muy bien lo dice aquí. Teniendo comezón de oír, que eso es lo que a la iglesia se le está manifestando hoy en día en medio de esta apostasía. Podemos ver cómo hay personas, y puedes darte un autoanálisis tú mismo para ver si tú invitas a esta persona a tu casa simplemente para que te dé una palabra. La gente hoy en día va a la iglesia para escuchar una palabra. Eso es bueno, tener el comezón de oír, escuchar la palabra, ir a una campaña, que viene un embajador de Cristo, que viene cierta persona, que viene un artista, quiero oír escuchar esa palabra. Tengo comezón de oír, de escuchar la voz de Dios. Pero dice, con nuestra propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final de los tiempos, cuando se esté manifestando la apostasía que es en este tiempo, dice que la gente tendrá comezón de oír, pero conforme a su corazón. La gente va a la iglesia queriendo que el que está ministrando le dé una palabra ¿de qué? De que Dios la va a bendecir, de que Dios la va a prosperar, de que Dios va a mejorar su finanza, de que Dios le va a dar una casa, de que Dios le va a dar un carro, de que Dios lo va a llevar a las naciones, de que Dios, todo bonito y todo bien y todo color de rosa, pero no buscan la santidad, no buscan el sacrificio que hay que hacer y que hay que pasar para obtener eso. No buscan en realidad qué es lo que Dios quiere para nosotros, sino lo que nosotros queremos para nosotros. Una cosa es lo que nosotros busquemos para nuestra propia concupiscencia, algo que sale de nuestro corazón. Y la Biblia dice que el corazón del hombre es perverso y es engañoso. Así que nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestra manera de pensar, sino
leer la Biblia, estudiar la Biblia, someterse a la sana doctrina, para que el Espíritu en sí nos inste a nuestro espíritu qué de pedir y qué de buscar. La Biblia dice que cuando nosotros nos sometemos a su palabra y cumplimos su ley y nos sometemos a Él, le adoramos y le buscamos, dice que las bendiciones, todo lo que nos corresponde a nosotros, nos caen atrás. Nosotros no fuimos llamados a buscar bendiciones y a buscar X cosa material, a buscar una visa o a buscar algo. La Biblia dice que todo eso tiene que caernos atrás a nosotros. Y por eso es que entran muchas aberraciones dentro de la iglesia. Porque a muchos líderes débiles, flojos, entender que el pueblo lo que le gusta es que le hablen bonito, que le digan cosas flojas, amedrentadas por la mitad, que le digan que Dios te va a bendecir, que Dios va a obrar, que Dios esto, que Dios aquello, que Dios vendrá un tiempo hermoso, un tiempo de prosperidad en tu vida. La gente se emociona, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero cuando le dice que hay que arrepentirse, cuando le dice que hay que vivir en santidad, cuando le dicen que hay que dejar la inmoralidad, callan, se ponen mudos, se ponen sordos. Por eso que él le dice que en el final de los tiempos la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán. ¿Dónde quién? Donde aquel que le habla bonito, aquel que le dice que todo es pura gloria. Así es. Eso es lo que nos está diciendo 2 de Mateo 4:3. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 de ahí. También debes saber esto: en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos. Así mismo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infautadores, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evitar. Es decir, que los tiempos que estamos viviendo son los tiempos que dice la Biblia. Tiempos postreros, tiempos finales, tiempos donde la palabra de Dios se hace viva y se hace eficaz cada día más, cumpliéndose y llevándose a cabalidad. Por eso le decimos a cada amigo, a cada hermano, que es tiempo de seguir buscando y acercándonos a nuestro Señor Jesucristo, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Es tiempo de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y de cumplir con su santa y divina palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el manual que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros vivamos conforme a Él y vivamos una vida en santidad, en pureza, una vida cerca de Dios, como dice la palabra. Amén. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Amén, amén. Dice 2 de Pedro 2, del 1 en adelante, dice: pero hubo también falsos maestros. Está Pedro diciendo: entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, dice encubiertamente, herejías destructoras, y aún así negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Podemos ver hoy en día como ciertamente podemos ver de un momento a otro que se levanta un concilio, se levanta un ministerio, ya sea de oración, profético, de liberación, de enseñanza, cualquier tipo de ministerio cristiano evangélico, que en un momento tiene su fruto y que en un momento tiene buenos ánimos, buena ansia, atractivo, pero un momento a otro se derrumba, un momento a otro todo como que tambalea, se caen las columnas, de un momento a otro como que se le ve el agua, se le va el aceite, se le va la unción, de un momento a otro se apartan de Cristo, se desvanece, como que si fue que lanzan una bomba espiritual, ¡puf!, y todo se expandió, desapareció. Ahí es que la Biblia nos está diciendo que muchos entrarán encubiertamente dentro de la iglesia, con su objetivo simplemente de destruir la iglesia, la obra.
Así es. Así que cada líder, cada hermano que nos esté escuchando, cada hermano en Cristo que nos esté escuchando y viendo en este momento, Dios te dice que tenga los ojos abiertos. Amén. Dios te dice que esté velando siempre, que esté buscando de Él y que esté escudriñando su palabra, la verdad. Porque nos está advirtiendo, nos está a nosotros amonestando de que en los últimos tiempos, como se estamos viviendo hoy en día, como lo que estamos viendo y sintiendo, dice que muchos entrarán encubiertamente. Muchos entrarán encubiertamente en tu ministerio con el objetivo de destruirlo. Muchos van a entrar disfrazados de oveja para destruir tu iglesia, pastor que me está escuchando, para destruir tu ministerio, para destruir tu hogar, para destruirte a ti, tu vida y lo que Dios está haciendo contigo. Pero tenemos que tener los ojos abiertos, estar velando y principalmente estar empapados de la sana doctrina, no yéndonos al libro raro ni a doctrina de ciertas personas que ni siquiera sabemos si está fundamentada bajo la Biblia, simplemente porque se escucha bonito y nos causa emoción, porque nos habla bonito, porque nos llega al corazón. Hay palabras que nos llegan a nuestro corazón, no es porque fue dirigida por Dios, sino porque nos tocaron un punto que nuestro corazón anhela. Puede ser perverso y puede ser para bendición. Así es. Es una gran realidad de él. Así mismo. La iglesia hoy en día tenemos que tener los ojos bien abiertos y discernir, como dice el apóstol Pablo, lo bueno y lo malo. Así mismo. Conocer qué tipo de enseñanza trae el maestro, qué tipo de enseñanza trae el apóstol, qué tipo de enseñanza trae el profeta. Porque si bien es cierto, hoy en día vemos a mucha gente hablando conforme a su propia sabiduría, de que desatando ciencia, desatando código, desatando de que revelación, que esta revelación yo la recibí, que esta revelación me la dio el Señor. Profetizando y enseñando, pero cuando usted va a la luz de la palabra, usted se da de cuenta que ni es ciencia, ni es revelación, ni es profecía, sino que es una apostasía. Así mismo. Se está alejando de lo que es los principios y las verdades bíblicas. Por eso la iglesia de Cristo tiene que tener un fundamento y es la palabra de Dios. Así mismo. No hay mayor revelación que la palabra de Dios. No hay mayor profecía que la palabra de Dios. Así mismo. Usted quiere profecía, vámonos a la Biblia. Usted quiere revelación, vámonos a la Biblia. Usted quiere una ciencia nueva, vaya a la Biblia. Que cada día hay algo que aprender, cada día hay algo que saber, porque la Biblia Así es la mayor revelación que está en la tierra. Así mismo, revelación de Cristo. Y sigue diciendo Pedro aquí, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Nos está advirtiendo que será blasfemado el camino de la verdad. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Podemos ver cómo hoy en día hemos visto ciertas entidades religiosas donde hacen ciertas maratónicas y ciertas actividades diciéndole a todo el mundo y a la nación que si tú diezmas, que si tú das X ofrenda o da X regalo, Dios te va a bendecir. Si tú das un lingote de oro, si tú vendes o le donas tu anillo de compromiso, un anillo de plata, un anillo de oro, lo hemos visto en la televisión, Dios te va a bendecir. Que si tú ofrendas X cantidad de dinero, Dios te va a bendecir. La Biblia muy bien nos dice a nosotros que las bendiciones, que el perdón de pecados, que nuestra salvación y que Cristo pagó la cruz. Cristo pagó el sacrificio en la cruz. Amén. La Biblia muy bien nos enseña que ya toda palabra, que el aire que respiramos y la oportunidad que tenemos en esta tierra de poder llegar a la eternidad, de poder conocer, llegar al cielo, al trono de Dios, fue pagado, pero a precio de sangre en la cruz. Amén. En ningún momento Dios nos mandó a qué, a mercadear con la palabra de Dios. En ningún momento vimos a Jesús cobrando para bendecir al pueblo.
En ningún momento la Biblia dice que si tú ofrendas, Dios te va a bendecir. Como que depende de la cantidad de ofrendas, si Dios te va a bendecir. En ningún momento la Biblia dice que tiene un precio, porque el precio ya fue pagado en la cruz. Amén. Todo lo tenemos por ganancia, por gracia lo tenemos. Por eso Cristo vino al mundo a morir por nosotros, a pagar ese precio que ningún otro ser humano podía dar, simplemente por esa palabra, por ese fundamento. Y fue a sangre, a sudor, a sacrificio. Un ser supremo, un ser dueño de todo el universo. Se catimó a sí mismo, se hizo hombre, dejó su trono, dejó su licencia, todo, simplemente para parecerse al hombre y hacer la voluntad del Padre. Amén. Porque Jesús, cuando anduvo en la tierra, muy bien lo dijo: esta doctrina, esta palabra que estoy predicando no proviene de mí, sino de mi Padre. Así Eso es algo tremendo, hermano Ángel. Así es. Dice, no proviene de mí, el mismo Jesús lo está diciendo, sino proviene de mi Padre. Dice muy bien que muchos se van a ir a la avaricia, el amor al dinero. Eso es una amenaza muy fundamental en el cristiano hoy en día. Porque cuando ya tú llegas a crecer dentro de la iglesia a cierto nivel, si tú tienes amor al dinero, si el dinero te llama mucho, tienes que darle mucha rodilla a Dios y pedirle a Dios que te ilumine y que quite ese sentir en ti, porque eso te puede llegar a ¿qué? A apostatar con la fe. Te puede llevar a, como vemos hoy en día en las televisiones, personas que obligan a sus ovejas a dar X ofrenda o a dar X sermón simplemente por un precio, como que si la palabra tiene un precio económico. Así es. Como que si para yo predicar en tu iglesia tengo que recibir tanto dinero. Como que si la palabra se vende. Y la palabra no se vende. La palabra hay que darla gratis. Fuimos llamados a eso. A predicar el evangelio a todas las naciones. Hay una historia muy clara. La Biblia dice que cuando Naamán fue a donde Eliseo, Naamán le dijo a Eliseo: yo te tengo un regalo, como queriendo comprarle milagro. Y Eliseo le dijo: no, yo nada recibiré de ti, dándole a entender que el milagro que él iba a hacer de parte de Dios no se compraba, sino que era un regalo o era un milagro gratis que venía de la presencia de Dios. Así mismo. Los milagros no se compran. Sí. Los milagros son regalos del Señor, Así mismo es. que podemos recibirlo a través de la fe, por su misericordia, por su gracia y por su favor. Su Santo Espíritu. Le pedimos a Dios, le rogamos a Dios por los milagros, que por su gracia, por su misericordia, por su Hijo Jesucristo, lo derrame Así cada es. día en el nombre de Jesús. Sobre cada persona que esté enfermo, en el nombre de Jesús, que el Dios eterno derrame salud, tenga misericordia por su amor y su misericordia. Amén. Amén. Podemos ver, ya para ir terminando, hermano Ángel, es notorio este espíritu, porque la aportación es un espíritu. Dice, la Biblia dice que cuando se esté manifestando este espíritu, es porque ya el Hijo del Hombre, el Hijo de perdición, el Hijo de pecado está por manifestarse, que es lo que la Biblia le llama el anticristo. Y podemos ver que del año 2000 hasta esta fecha es que hemos visto esa manifestación. Desde que Cristo se fue, duramos 2000 años que no hemos visto que la iglesia no vio ese tipo de manifestación. Personas declarando, decretando así, de una manera absurda, como que ellos son Dios, como que ellos son dueños de la fe. Y a veces andan en el mundo entero, vine a traer otro fundamento, donde la Biblia dice que ya, Apocalipsis dice que el fundamento fue establecido en base a 12 simientes, que son los 12 apóstoles. Amén. Y está constituida la palabra de Dios. Entonces, dice Apocalipsis que si alguien trae otra doctrina, otra palabra, en que es una E que no está escrita aquí, y la ponga como fundamento, sea anatema. Es una herejía, un falso maestro, un falso profeta, dice la Biblia. Ahora vamos a dar un sinnúmero de herejías, ciertas herejías que se están manifestando hoy en día, para aquella persona que me está viendo y me está escuchando en este momento,
a mi hermano Natalie y a mí, si no sabes qué es lo que es una herejía, si no sabes qué es lo que es la apostasía, esta es la oportunidad para tú aprender y edificarte. Una de las herejías que vemos hoy en día dentro de las iglesias es que muchos dicen que si una persona no está bautizada en el Espíritu, es porque si una persona no habla en lengua, es porque no está bautizada bajo el Espíritu Santo. Y la Biblia muy bien dice que es una completamente herejía y se explica en la carta de 1 de Corintios y en 2 de Corintios, donde el maestro allí nos dice cómo Dios reparte los dones espirituales a cada quien como le plazca, a cada quien como él desee. Algunos don de ciencia, algunos don de lengua, don de sabiduría, don de milagro, don de imposición de manos, don de adoración, de alabanza, don de maestro, de liderazgo. La Biblia en 1 de Corintios está. Porque cuando el maestro vio esa iglesia de Corinto en desorden, eso fue, va a mandar una carta allí porque tienen todo un desorden con los dones. Y nosotros hace un par de días ya explicamos ese tema sobre la repartición, la diversidad de los dones espirituales. Amén. Y de eso es lo que carece hoy en día las iglesias, sobre las manifestaciones de los dones espirituales. Entonces, si yo veo a alguien o veo algo, una manifestación dentro de la iglesia, ¿cómo sé que proviene de Dios? Porque me emocioné, porque se me paran los poros. Si nosotros no podemos investigar, los grupos, las sectas, los grupos satánicos que adoran a Vodú, que adoran a los demonios, que adoran a Lucifer, tienen manifestaciones casi parecidas a las que se ven en la iglesia. Y podemos ver como cae hasta diamantes, cae que ciertos aceites, que ciertas cosas de las paredes, y se revoltean así de una manera descontrolada. Incluso hasta hablan en unas lenguas extrañas. Y la Biblia habla de eso. Entonces, si tú estás de acuerdo con que para una persona confirmar que está bautizado por el Espíritu Santo, tiene que hablar lengua, es falso, porque hasta el mismo Pablo aquí le baja el rating, se lo baja al don de lengua. Le dice, mejor prefiero yo hablar 2 palabras con mi entendimiento, con mi lenguaje, que 100,000 lenguas, porque cuando hablo en lengua es mi espíritu con Dios, ni te edifica tú ni me edifico yo. Tienen que haber un intérprete. Y dice, mejor prefieren, dice, mejor busquen, anhelen el de profecía. Lo dice la Biblia. Y sigue citándolo. Y otra cosa que hasta por lógica se entiende, la controversia que hay sobre el don de lengua, que nunca se vio. Jesús habló en lengua. No. David habló en lengua. Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo y David no. Isaías, los profetas, los patriarcas, por así decirlo, a ninguno habla en lengua. Entonces no me puedes decir tú a mí, con esa herejía dentro de la iglesia, donde hay personas que se han torcido y han crecido de muchos años dentro de la iglesia, con ese pensamiento, con esa doctrina, donde el que está bautizado por el Espíritu Santo tiene que hablar en lengua. Y simplemente eso es una manifestación del Espíritu que se manifiesta en el que Él quiera. Amén. No tiene que ser ciertamente que hable lengua, porque Jesús nunca habló lengua. Eso es una razón falsa. En segundo lugar, podemos ver los mercaderes dentro de la iglesia. Podemos ver ciertos programas que dicen, hay una actividad, hay que también revelar los truquitos que tiene Satanás dentro de la iglesia. Sobre muchas personas que no se lucran bien de la Biblia, sobre una persona que no se edifican bien del conocimiento bíblico y se deja engañar fácilmente, donde aparecen ciertos maestros vendiendo cierto aceite, vendiendo cierta túnica. Si nos podemos investigar, lo vemos en el mundo entero, se está manifestando esto, hasta un polvo que yo me lo rozo aquí en la frente y lo dé al público, ya eso hasta lo están vendiendo, dicen que eso es el Espíritu Santo. Hasta el pañuelo con mi sudor, mi chaqueta, mi túnica, esto, que yo se la dé a otra persona y ya como que le traspaso el espíritu. Que como yo me autoproclamé apóstol y profeta, yo me quito mi chaqueta de predicar y te lo doy a ti, ya que te pase la unción. Eso es brujería, eso es hechicería. Es la brujería que se ve eso, traspaso de espíritu. Así que ojo con esto, no nos dejemos engañar. Amén. No nos dejemos engañar. También está desordenadas manifestaciones dentro de la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es un hospital, la iglesia es una escuela,
La iglesia es un centro de batalla. La iglesia es un mar. La iglesia es tierra. La iglesia es todo. La iglesia tiene que tener una respuesta a todo lo que está pasando en el mundo. Ahora, la iglesia la está dando. Estamos viendo hoy en día que el que entra enfermo en la iglesia a buscar un milagro lo está recibiendo. Podemos ver hoy en día esa persona que está viviendo en amargura, esa persona que está sufriendo en su matrimonio, esa persona que está sufriendo fuerte depresión emocional por una pérdida de un ser querido o por algún error que cometió, que se está arrepintiendo de una manera que no puede soportar, está recibiendo esa liberación dentro de la iglesia. Estamos viendo esos frutos de personas que entran con enfermedades, con ciertas bacterias o ciertas, ya sea física y espiritual. Estamos viendo de eso dentro de la iglesia, esa manifestación del Espíritu Santo. Porque si andamos con el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo, la Biblia dice que hasta con la sombra reprendía, y que donde quiera que llegaba el que estaba endemoniado ahí se manifestaba y era libre, simplemente con una palabra: vete y no peques más. Estamos viendo eso. Estamos viendo a la iglesia levantando al que no puede caminar, al paralítico. Estamos viendo a la iglesia dándole la vista al que no puede ver. Estamos viendo a la iglesia sanando oídos, sanando riñones, sanando ciertas anomalías de nuestro cuerpo. La estamos viendo. Entonces, esa es lo que la Biblia dice que se está manifestando la apostasía. Una desviación de la palabra de Dios, donde las personas se amontonan y se acostumbran a escuchar todo bonito, todo bonito. Podemos ver como hace ciertos años, ciertos ministros, los más famosos, los más populares que han surgido desde el año 2000 hasta acá, donde se han parado así a miles de multitudes decretando y proclamando tiempos mejores, tiempos de avivamiento, tiempos de gloria, que Dios va a levantar tu casa, que Dios va a levantar tus hijos, que Dios te va a levantar económicamente, que Dios te va a nombrar como gerente, entre otras cosas. Y entró el 2020 con la pandemia, más nunca se vio uno de ellos. El que ya no hay, ya no pueden producir. Y han surgido ciertos maestros, principalmente como uno, que me voy a reservar el nombre, cuando vino, y lo voy a certificar, cuando vino la tormenta María, que pasó por la República Dominicana y fue directamente a Florida, se paró frente al mar el día, horas antes de que iba a tocar tierra de Florida. Y él dijo delante de la cámara que Dios le dijo a él, que escuchó una voz, que se pare frente al mar y que decrete una palabra de que esa tormenta se va a desvanecer y se va a ir y no va a tocar tierra de Florida. Al otro día todo inundado y todo desbaratado, la ciudad de Florida. Y muchos conocemos a esos maestros que se ponen a hablar bonito así para darle esas cosas que necesita tu corazón, pero que es aferrado a Dios. Tiene que ser una palabra que sea aferrada a Dios, fundamentada en la palabra, que no provenga de su propia sabiduría, sino de un fundamento bíblico, un fundamento que está en la palabra, que no se tuerce, sino que permanece para siempre. Dice, y finalmente hemos llegado ya al final del siglo, donde ahora las últimas herejías que se está manifestando, y esto es algo muy político y es muy contundente, el ecumenismo. No sé cuántos nos están viendo en este momento han escuchado esa palabra. Quien está siendo el precursor fundamental de esa palabra es el mismo Papa, donde está trayendo el comunismo y el ecumenismo dentro de la iglesia, con un mensaje de paz, con un mensaje como de sabiduría, de tranquilidad, de paloma blanca. Como viene el lobo rapaz, todo bonito, unámonos todos, uniendo toda clase de doctrina, toda clase, somos todos iguales, pero ahí es que viene el gancho. Ahí es que viene lo que la Biblia llama esa preparación que va a tener el anticristo, donde va a unir todas las religiones, todas las doctrinas. Y la Biblia muy bien dice que toda persona que es nacida de Dios, que es nacida de nuevo, aquella persona que le sirve a Cristo en espíritu de verdad, esos son nuestros verdaderos hermanos. No una persona que le sirve a Lucifer, no una persona que le sirve a X líder dentro de la iglesia, que lo adora. No es una persona que adora a la Virgen María. Una persona que se incla hasta un ídolo, hasta una cerámica, una foto, una estatua. Yo no le puedo llamar hermano en Cristo. Yo no le puedo llamar. Yo no le puedo llamar hermano a un sacerdote satánico.
yo no le puedo llamar hermano al Papa, que es el principal precursor de esa manifestación del ecumenismo, donde está uniendo ciertas iglesias y ante los ojos del hombre se ve bonito, pero por detrás ahí es que viene la torcedura. Así es. Dice 1 Timoteo 6:3, ya para culminar: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de vuestro Señor Jesucristo, si no se conforma a la sana palabra y a la doctrina que Él informó, que Él nos dejó, principalmente el de la piedad, está envanecido, dice la Biblia. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra. Por eso hay muchas discusiones de iglesia a iglesia. Podemos ver que cada líder tiene como diferente opinión, pero si tenemos el mismo espíritu, mejor tenemos que estar unidos. De las cuales nacen envidia, pleito, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Es decir, que se visten de ángeles, se visten como que son gente pura, gente santa, como que son sumos sacerdotes, pero en realidad la Biblia dice: apártate de los tales. En el final de los tiempos muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos tu palabra, en tu nombre sanamos enfermos. Nos está diciendo que vamos a ver ese tipo de manifestación. En tu nombre hicimos esto y aquello. Jesús les dijo: apartado de mí, yo nunca los conocí. Entonces hay que saber diferenciar cuando una manifestación proviene de Dios y cuando una proviene del maligno. Y solo eso lo podemos aprender con esta, con la palabra de Dios, con la sana doctrina, buscando de Dios, orando que sea el Espíritu nuestro guía, y que cada cosa que vayamos a escuchar y que vayamos a hacer y pensar, busquemos aprobación de las Escrituras. Amén. No nos podemos llevar por las emociones, sobre todo bonito y que todo aquello, no. Tal vez muchos de los que nos han visto en este momento y nos han escuchado, ni siquiera han escuchado qué es lo que es la apostasía, ni qué es lo que es una herejía, y es lo que estamos viendo hoy en día. Así ahora es. Lo están predicando. Muy pocas iglesias están predicando, muy pocas, porque sí hay iglesias que se han levantado en pie de guerra y que están predicando la sana doctrina. Hay iglesias que sí están a favor de Cristo, a favor del verdadero fundamento que fue establecido. Y Apocalipsis, vuelvo y repito, muy bien lo dice, la palabra de Dios fue fundamentada con 12 cimientos que están ahí, que fueron los 12 apóstoles. Y por si tú quieres llegar a ser apóstol, tengo para decirte que quien lo nombró fue Jesús, y nada más fueron 12. Porque el Apocalipsis es un libro de revelación, y lo que está en el Apocalipsis es porque va a acontecer ya parte de lo que ha acontecido. Y nada más se vieron 12 simientes, que fueron las 12 simientes de los 12 apóstoles. Muy bien lo dijo: yo soy el último. Incluso, como muchos se han proclamado ellos mismos, dice la Biblia que Jesús, para poder nombrar quiénes iban a ser los apóstoles, tuvo que irse al monte a sudar como sangre, gota gorda, para que el mismo Padre le dirija a quién va a elegir. Amén. Se ve que no es una decisión muy fácil para eso. Así que nuestra exhortación es de poder acercarnos a la palabra de Dios, estar fundamentada en ella, poder vivir conforme a ella para agradar a Dios. Así es. El fundamento del cristiano es la palabra de Dios, y cuidarnos de la apostasía, de esas personas que están apostatando de la fe, negando la fe, desviándose de la fe, torciendo su vida para no agradar a Dios conforme a su propio conocimiento. Desviando las ovejas también. Así que nuestra exhortación es de vivir conforme a la palabra de Dios. Dejo a mi hermano Dey para que esté orando, para así estar despidiendo este programa. No nos podemos llevar de las apariencias, no nos podemos llevar de aquellas personas que nos causan cierta emoción o que podemos ver ciertas atracciones, porque la Biblia muy bien nos dice que el lobo viene como oveja, no viene con cara de lobo. El más bonito, el más agraciado, el que habla más bonito, el que tú le ves cierta ciencia, yo declaro y yo decreto, ese puede ser un lobo que te está dando una palabra que tu corazón quiere, pero es para destruirte.
Así es. para no llevarte a la salvación. Y para terminar, siento leer este versículo. Eso es un mensaje para todas las personas que nos están viendo escuchando, que dice 1 Corintios 9, 16, 7, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me he impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, el verdadero evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Dónde? En el cielo. Pero si de mala voluntad lo hago, dice, comisión me ha sido encomendada. Es decir, que ya tenemos nuestra sentencia. Al final de la jornada usted va a ser juzgado por todo lo que usted ha hecho, y Jesús le va a decir: apartado de mí, yo nunca lo conocí. Así que vamos a estar orando, vamos a estar dándole gracias a Dios por esta palabra, por esta poderosa doctrina que Dios nos está dando la oportunidad de poder ser instrumento de Él. Nos está dando la oportunidad de poder predicar la verdad, predicar su palabra, mostrar quién es Él, lo que está escrito y lo que va a pasar. Así que si tú estás en este momento ahí, escuchando, viéndolo, Dios te dice que te vuelvas a Él. Dios te dice que busque de Él, que busque su palabra. No te fijes en X persona, un artista, un pastor, un profeta, sino enfócate en su rostro, en conocerlo cada día. Gracias. En anhelar su presencia. No confíes en todo el mundo. Juan nos llama a juzgar a los que se dicen ser llamados hijos de Dios. A juzgarlo como con la palabra, para ver si son enviados de Cristo. Amén. Tenemos que estar siempre velando, tenemos que estar siempre con los ojos abiertos, estudiando, para poder ver, para poder tener los ojos espirituales y ver aquellas personas que están en nuestras iglesias, aquellas personas que están dentro de nuestros hogares, aquellas personas que están dentro de nuestro ministerio, con doble cara, aquellas personas que son lobos rapaces, aquellas personas que son enviadas por el reino de las tinieblas como espías, como para hacer daño dentro del ministerio y destruirlo, desvanecerlo, tumbarlo, desviarlo de la verdadera doctrina, de la verdadera esencia de Dios. Gracias. Con todo lo que hemos dicho en esta noche. Busca de Cristo, Cristo te ama. Cristo pagó el precio de nosotros, de nuestro pecado, de nuestra salvación, de todo lo que tenemos que tener, de todo lo que podemos pedir en la cruz. Nosotros no podemos dar dinero, dar alguna cosa material para que Dios nos bendiga, porque la palabra de Dios no se vende. La palabra de Dios no es un negocio. La palabra de Dios no es una empresa. La palabra de Dios es gracia. La palabra de Dios es vida en abundancia. La palabra de Dios es libertad. La palabra de Dios es luz en medio de la tiniebla. La palabra de Dios es un puente que te lleva a Él. La palabra de Dios es un espejo. La palabra de Dios es esa conexión que tenemos nosotros contra el Padre, contra el trono, contra sus ángeles, con todo lo que Dios ha creado. La palabra de Dios es instrumento que Dios nos ha dado para poder pelear, para cuando nosotros vayamos a tropezar, para cuando nosotros nos fallecemos, cuando nosotros vayamos a estar en debilidad, cuando estemos en la prueba, en tormenta, esa palabra es que nos va a levantar. El problema es no caer, el problema es no levantarse. La palabra nos enseña a cada uno de nosotros que en el camino tendremos tropiezos, en el camino estaremos puestos a prueba, en el camino pasaremos ciertas dificultades, pasaremos por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Pasaremos por el agua, pero no nos vamos a ahogar. Pasará la tormenta y no nos va a destruir. Gracias. Así que, hermano, Dios te dice en esta noche que ponga en práctica su palabra y que cada día y noche, esa chispa de conocerlo más, esa chispa de anhelar su presencia, esa chispa de predicar la santidad, de vivir en santidad, esté morando en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.